Le decía que ya regresó el presidente López Obrador a la Ciudad de México, ya está en Palacio Nacional. En estos momentos se desarrolla la reunión de seguridad con su gabinete de seguridad y yo le quiero comentar rápidamente que pues hubo sí una serie de críticas por parte de la oposición, pero muy superficiales. Se volcaron única y exclusivamente en compartir memes, en atacar con ofensas al presidente López Obrador, pero de ninguna forma se atacó el discurso, ¿no? No hay una crítica de fondo, una crítica que diga uno, bueno, pues sí, tiene razón, fulanito de tal, ahí hay algún tipo de problemáticas con esto, con aquello. No, en la realidad no hay nada, ¿no? Son puros memes, son puras tonterías al estilo Vicente Fox, a quien le puso un periodicazo en el hocico la tía Tatis, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, ya lo platicaremos en unos momentos más. Simplemente hay que destacar que el presidente López Obrador ya dio a conocer que las inversiones en México, según reporta la jornada, prometidas por empresas de Estados Unidos suman 40 mil millones de dólares desde hoy y hasta el cierre de su sexenio. Así que usted lo sabe perfectamente, se reunió ayer con empresarios de México, de Estados Unidos, para dialogar en torno a las posibilidades de inversión, en particular con el sector energético. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Lo que plantea el multimillonario, uno de los hombres más ricos de la Tierra, Carlos Slim, y uno que no cae tan gordo como... O sea, bueno, mucha gente lo critica, ¿no? Por las prácticas en las que ha incurrido y etcétera, pero al hablar de multimillonarios, pues digo, uno que no cae tan gordo como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, quien aspira a ser como Slim, nunca lo va a decir, ¿no? Pero él aspira a tener su dinero, ¿no? Esta medición incontrolable que tienen esos multimillonarios de cuestiones fálicas, ¿no? Pasando de los 1.000 millones de dólares, bueno, pues ya uno ya tiene dinero para hacer y deshacer en la vida, ¿no? Para sus hijos, los hijos de sus hijos, y etcétera, en cuanto a lo que ellos quieran, ¿no? Para tener vidas acomodadas, pero pues estos multimillonarios y multimillonarias, usted lo sabe perfectamente, les encanta estarse haciendo esta medición, ¿no? ¿Quién tiene la mejor fortuna? Y le digo, para mí es pues una situación muy desafortunada, demuestra una inseguridad bárbara, ¿no? Y hasta fálica, fálica. Bueno, eh, el que le digo no cae tan mal, el, el multimillonario eh, Carlos Slim, declaró que aunque critiquen al presidente López Obrador, subsidiar las gasolinas es una decisión acertada de su gobierno. Así lo planteó. Déjeme ver si se lo puedo compartir por acá, porque ya ve cómo es esto de la tecnología, desde temprano, batallando con las notas que no nos despliega aquí. Desafortunadamente, estas cochinas computadoras, máquinas de las que dependemos en la humanidad hoy en día. Mire, le voy a comentar una nota rápidamente de la revista Sin embargo MX, que trae, bueno, pues esta situación. Dice, el empresario Carlos Slim Elú, dueño de Grupo Carso, respaldó la decisión del gobierno de México de subsidiar las gasolinas al considerarla una medida acertada para controlar los precios, aunque la critiquen muchos, dijo. Se ha encarecido en exceso el petróleo. Yo creo que ha sido muy acertada, aunque la critiquen muchos, el que en México haya subido y dice pues la gasolina, ahí, ¿no? Haya subido como consecuencia del aumento del petróleo la gasolina. Yo creo que ha sido una decisión acertada, dijo el hombre más rico de México. Así es, bueno, esa es otra, ¿no? Él es el hombre más rico de México, no del mundo. Fue el hombre más rico del mundo en algún momento, ahora ya no, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo, eh, pero pues él sí es el hombre más rico de México. Él sí es, dicen esto en una entrevista después de esa reunión que tuvo en el Centro Cultural Mexicano de ahí de Washington, D.C., ¿no? Muy interesante. Y otras declaraciones interesantes de Carlos Slim. Le digo, esto le estoy dando un panorama para lo que le voy a presentar en unos momentos más. Eh, Situaciones verdaderamente interesantes ante, le digo yo, pues esta
situación tan lamentable de las críticas superficiales y de pura popó, nalga, pedo, ¿no? Es de crítica al estilo Chumel Torres, ¿no? Del humor más básico. Eh, Dice Carlos Slim que los empresarios en Estados Unidos tienen interés en el sector energético de México, ¿no? Dice, esto según reporta Emir Olivares para La Jornada, dice, tras calificar que el encuentro de los expresidentes de Estados Unidos Joe Biden y de México Andrés Manuel López Obrador como extraordinaria, por los acuerdos importantes que se alcanzaron, el empresario Carlos Slim sostuvo que el encuentro con representantes de la iniciativa privada de ambos países se percibió interés de los estadounidenses para invertir en el sector energético que plantearon seguir invirtiendo de manera importante. Al término del encuentro que sostuvo con López Obrador con empresarios de ambos países, Slim sostuvo que en la parte energética se han adoptado decisiones importantes en México, tanto en la inversión pública como en la privada. Destacó el incremento de la extracción petrolera que comenzó en 1.600.000 barriles diarios cuando entró este gobierno y se ha ido recuperando. Yo creo que no será tarde, a más tardar el año que entra, estaremos cerca de los 2 millones de barriles. Eso creo es un punto muy importante para la inversión. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Bueno, pues que hay una serie de datos importantísimos que surgen de esta reunión. Eh, Se habla de esos 40.000 millones de inversión, lo dice el presidente López Obrador. Slim asegura que aunque critiquen la decisión, subsidiar las gasolinas es una decisión acertada del gobierno del presidente López Obrador, y el mismo Slim dice que hay empresarios estadounidenses muy interesados en el sector energético en México. Así que bueno, pues en esas se quedarán. Tendrán que, mire, si quieren hacer una crítica a estos personajes, ¿no? En la televisión, en la radio de la derecha, que eso es lo que pasa en México, en las redes sociales, pues bueno, tendría que ser más de fondo, ¿no? Tendrían que revisar este tipo de declaraciones y a ver si con esas, con eso lo consiguen, ¿no? Así que bueno. Y le pido a don David que no